Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Les enviamos un fuerte abrazo, Ricardo y Doris Morfín. Doris y Ricardo Morfín Espinosa, directores del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo entero, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Así que para todas las personas también que nos escuchan y nos ven por primera vez, les pido por favor que se metan a la primera hora, porque estos son unas series y son secuencias lo que estamos compartiendo. Y no se va a poder entender si solamente escuchan un fragmento o un pedazo de la clase. ¿Todo bien allá, Doris, en los controles? Ok. Un saludo para los estudiantes, Doris. Saludos a todos, buenas noches. Las últimas dos clases de esta preciosa serie. Sí. Que estén con todo su entendimiento, con todo su corazón, para el cierre de lo mejor que van a escuchar en toda su vida, porque de aquí se desprenden muchísimas cosas. Ok, espíritu, alma y cuerpo, clase número 9. Te digo una cosa, estoy súper emocionado de poder compartir y transmitirte estas enseñanzas. Con las 8 clases que has escuchado ya, tú vas a terminar predicándome la 9 y la 10. Te voy a estar dando una secuencia y espero que el Espíritu Santo ya te esté dando revelación del nuevo pacto, que el Espíritu Santo te esté dando entendimiento de la verdad presente que tenemos ya nosotros. Esta es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios. Este libro que ven aquí, no todo es la palabra de Dios. Este libro todo es inspirado por Dios, mas no todo este libro es palabra de Dios. Con ese pensamiento ya perdí algunos. Levanten la mano los que ya los perdí con eso. Porque hay algunos que creen que todo este libro es palabra de Dios. No es así. ¿Ok? Vamos a pensar, a meditar. No solamente decir amén a alguien que dice algo desde algún lugar. Vamos a pensar por nosotros mismos. Les digo que todo este libro no es la palabra de Dios, mas todo es inspirado por Dios. ¿Qué es la gran diferencia? En este libro hablan necios. Hay algunos que no son, que ni creen en Dios, pero también hablan. Es más, también habla el diablo. Aquí mismo hay escritos del diablo también aquí. Por eso les digo que no todo lo que está escrito es la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué con eso, verdad? Muy bien. Bueno, estamos hablando de yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Ok, vamos a entender esa diferencia, hermanos. Primeramente, yo no soy lo que ves. Yo no soy cuerpo, yo no soy alma, yo soy espíritu. Lo que se echó a perder en el comienzo de la creación con nuestros primeros padres, Adán y Eva, fui yo. No fue el cuerpo, no fue el alma, fui yo. Yo era el que tenía relación con papá, porque papá es espíritu. Él no es carne, no es alma. San Juan 4:24, Dios es espíritu. Lo que Dios sopló en el principio de la creación fue espíritu al cuerpo que fue formado del barro. Y la combinación dice, y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. La combinación del soplo del espíritu con el barro se hizo un alma viviente. Y el alma viviente opera en los dos. En el terrenal y en el espiritual. ¿Por qué opera en los dos? Porque el alma es mi mente, mis pensamientos. Proverbios 23:7, como el hombre piense, como el hombre se vea, así va a vivir. Y si tú te estás inclinando siempre
creyéndole, poniéndote de acuerdo con la carne, pensando es que me duele, es que estoy enfermo, y es que no puedo, y es que me siento mal. Y si te pones de acuerdo con la carne, vas a sufrir las consecuencias. Aquí en la mente está el campo de batalla. Sin embargo, te pones de acuerdo con el Espíritu. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Te pones de acuerdo con el Espíritu y vas a sufrir las consecuencias. O vas a ganar las consecuencias. O vas a disfrutar las consecuencias. ¿Me estoy explicando? El campo de batalla está en la mente. Por eso en la ilustración que tenemos, el alma tiene como una valvulita donde está saliendo agua. Todo el poder, todo el potencial ya lo tenemos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Iba a decir en mi espíritu. Yo tengo toda la gloria de Dios. Yo soy sellado con la promesa del Espíritu Santo. Yo tengo a Cristo viviendo junto conmigo. Yo soy santo, 100% santo. Yo estoy sellado y yo no puedo pecar. Yo no puedo pecar, porque si yo pecara, estuviera separado de Dios otra vez. Porque un solo pecado, por muy pequeño que sea, no puede habitar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y eso es ahí donde no alcanzamos a entender. Y luego, en lo natural, vemos al cuerpo pecando y dice, ¿cómo que no pecas? Mira, yo veo que pecas. Mira, siempre mientes y siempre fracasas y siempre dices estas cosas y siempre haces promesas y no las cumples. Es verdad, dijo el apóstol Pablo, es verdad, sí peco, pero yo no peco. Entonces, ¿quién, Pablo? Mi cuerpo, mi carne peca. ¿Por qué? Por mi mente no renovada, por mi mente no transformada. Mi mente es como un disco duro donde se llena de información. Y hemos vivido tan apegados a la carne, a los deseos de la carne, a la carne pecaminosa, que nuestra mente se quedó grabada con no puedo, no sirvo, no valgo, siempre fracaso. Y se quedó programada con los deseos pecaminosos de la carne. Ahora con la palabra de Dios debemos reprogramarla. Debemos pasarle nueva información. Y con la nueva información que le estemos metiendo al disco duro, entonces este disco duro se va a olvidar del pasado y se va a reprogramar de acuerdo a lo que ya soy en el Espíritu. Y si el Espíritu y yo me pongo de acuerdo, más bien, si yo, Espíritu, que tengo todo el potencial, comienzo a renovar mi alma, mi mente, mis pensamientos con la palabra de Dios, entonces la carne no le queda otra más que vivir en santidad, en santificación, haciendo buenas obras. La religión nos ha enseñado por mucho tiempo: pórtate bien, no hagas cosas malas, échale muchas ganas, domina tu carne. Y hay algunos lugares donde hasta golpean su carne cuando cometen pecado. Se hacen unas grandes penitencias pensando que si doblan la carne, dominan la carne, entonces se hacen más santos. Piensan que la vida cristiana es de afuera hacia adentro, y no es así. La vida cristiana es entender lo que ya tengo, creerlo en mi alma, en mis pensamientos, y no le queda otra a la carne más que sujetarse, y entonces va a vivir más en santidad, entendiendo lo que tengo, entendiendo lo que soy, que a fuerzas. ¿Me estoy explicando? Espíritu, alma y cuerpo. No sé, vamos entonces. Quiero que abran sus Biblias, por favor, síganme, porque esto que te voy a estar comentando es algo tremendo y poderoso. Algunos lo van a ver y van a decir que nunca lo vi. Siempre como que veía esas cositas, siempre veía esas sombras.
siempre veía esos tipos, siempre veía esas imágenes, pero no lo entendí como lo voy a entender hoy, ¿ok? Así que vamos. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Te voy a poner un fundamento antes de entrar ahí. Y Dios y el pecado son enemigos a muerte, ¿ok? Un verdadero predicador de la gracia te va a enseñar que el pecado y Dios son polos opuestos, son enemigos a muerte. Un verdadero predicador de la gracia no te va a decir, haz lo que quieras, no pasa nada. Y es verdad. Tú puedes hacer lo que quieras y Dios te sigue amando. Pero cada acción pecaminosa en tu carne traerá sus consecuencias. Dios te sigue amando, pero las consecuencias las vas a sufrir. Y Dios te va a decir, ¿que no has entendido? Sí, pero es que vivo bajo la gracia y ya no pasa nada. Pues yo te sigo amando, pero vas a sufrir las consecuencias. Tienes que vivir de acuerdo a tu nueva naturaleza, santa, justa y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 2:17. Esta clase la voy a titular de esta manera: los tres templos. ¿Los qué? Los tres templos. Doris y yo te dijimos que íbamos a manejarte el 3 mucho y lo estamos manejando mucho. Repite conmigo, los tres templos. Hermano, esto es algo poderoso, por favor, no te lo pierdas. No te pierdas nada. Es más, no respires si quieres, no parpadees si quieres, pero no te pierdas nada, ¿ok? Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que sucedió antes de la cruz es una sombra de lo que había de venir, de la verdad presente, la cual es Cristo. Todo lo antes de la cruz apuntaba a Cristo, nos llevaba a Cristo, pero tú y yo ya no vivimos bajo sombras, bajo ritos, bajo tradiciones. Vivimos en una realidad presente, la cual es Cristo. Qué bueno por todo lo que sucedió antes de la cruz, porque nos enseña, nos ilustra, nos guía, nos lleva a un proceso, si lo entendemos. Pero no te quedes viviendo en las sombras. No te quedes, ¿para qué te quedas viviendo en las sombras si tenemos la luz verdadera que alumbra a todo mundo? Dice Juan, y vimos la gloria de Dios, y vimos esa luz, la luz verdadera que alumbra a todo mundo. Ya no te quedes bajo las sombras de la ley. Todo lo que hay antes de la cruz es una sombra, sí. Es un tipo, es algo que está representando o tratando de explicar todo lo que es lo real, que es el cuerpo después de la cruz. ¡Qué tremendo! Vamos a entenderlo, hermano. Es imposible que podamos disfrutar la vida cristiana viviendo bajo las sombras. Las sombras no producen luz. Vas a andar en valle de sombras, oscuridad, como a tientas, no vas a ver claramente. Vente a la luz presente que es Cristo Jesús y vas a tener claridad. Lámpara es a mis pies su palabra, luz. ¿Ok? Te voy a enseñar que nuestro Dios es santo. ¿Qué tan santo? ¿Qué tan santo es Dios? ¿90% santo? ¿99% santo? Nuestro Dios es 100% santo. O sea que Él no puede pecar ni tantito, ni un granito. ¿Verdad? Ni un granito. Es importante entender que delante de Dios no existen pecados grandes ni pecados chiquitos. La religión nos ha enseñado eso. Deja los pecados grandotes. Los chiquitos, no hay tanto problema. Échale ganas. Échale ganas. Ahí vas. Ahí la llevas.
Esa es la gran mentira. Y con eso nos han enseñado que pues entonces le voy a echar ganas para esforzarme más y no tratar de ser tan pecador como el hermano que se sienta a mi lado. Bueno, voy a esforzarme para ser mejor que él. Y esa religiosidad, más bien, en vez de ser de bendición para el cuerpo de Cristo, se convierte en una maldición, porque entonces nos comenzamos a ver como superiores a los demás, pero cuando cometemos muchos pecados fuertes, nos sentimos como inferior a los demás. No existen pecados chiquitos ni pecados grandes delante de Dios. Pecado es pecado, y un pecado chiquitito, por muy chiquito que sea, no puede habitar delante de la presencia de Dios. Estoy predicando ahora como si fuera un legalista, y te estoy enseñando. Yo no te puedo enseñar acerca de la santificación, que vivas en santificación, si primero no te enseño que ya eres santo. Tú no puedes vivir lo que no sabes que eres o que tienes. Me gustaría que en los púlpitos hoy en día nos dijeran: tú eres una nueva criatura, Jesucristo vive en ti, estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eres un real sacerdocio, eres una nación santa. Que primero nos digan lo que somos para poder tener el equipamiento de vencer al enemigo con lo que ya tengo. Pero a veces nos mandan a la guerra sin saber lo que somos y salimos bien golpeados. Repite: Dios es santo. Dios es santo. No puede habitar ni un pecado chiquitito. ¿Cuántos cometen pecados grandototes? Levanten la mano. Nadie los está viendo. A veces, ¿cuántos conocen personas o cuántos son aquellos que cuando llegan a la iglesia se portan bien santos? ¿O cuántos son aquellos que se portan bien santos en la iglesia y luego cuando salen se portan como el diablo? Y nada más se portan santos cuando alguien los ve. O para quedar bien con los hermanos. O para quedar bien con el pastor. ¿Cuántos hacen todo eso? ¿Cuántos han cometido pecados malos, grandes, que les llaman grandes? Me acuerdo, ¿qué pecado es grande? El asesinato. ¿Qué otro pecado es grande? El adulterio. ¿Qué otro pecado es grande? Ya hay pobres homosexuales, cómo les tiran, ¿verdad? El homosexualismo, decimos, ese es un pecado de abominación, y le tiramos a esas personas. Pero ¿cuántos saben que colamos, como dice, el mosquito y nos tragamos el camello? ¿Cuántos saben que juzgamos a los demás por la paja que tienen en su ojo y a veces tenemos una viga dentro de nosotros? La codicia, la mentira, el chisme. Pecados chiquitos. Pero es que decimos que son pecados chiquitos. Por ejemplo, ¿quién ha ido al supermercado y se ha comido una uva? Es que no es tan grave. ¡Ay, una uva! No me la estoy robando. No me la estoy robando, la estoy probando para ver si compro. ¿Cuántos se han comido una uva? ¿Cuántos han pasado por el supermercado y agarran de repente una semillita? O que hay nueces por ahí, agarran una nuez o un cacahuate. Y decimos, es que no es tan malo. Y comenzamos a categorizar los pecados grandes y pequeños. Y decimos, esto no es tan malo. Aquel sí está malo, aquel no lo hago. Y queremos evitar los grandes pecados y los chiquitos los pasamos por alto. Y en Cantares dice, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. ¿Cuántos han pegado un chicle abajo de la mesa, de la silla de la iglesia? Y cuando el pastor pregunta, no, yo no fui. Y hay chicles abajo de las bancas y de las sillas de todos sabores. Se llevan el rollo de papel de baño de la iglesia. Sí. El jabón, que al cabo ya hay más, hay como 20 litros. Ajá. Dios es santo. Sí es. Yo soy santo.
por eso tengo relación con Él. Si yo tuviera un pecado, por muy pequeño que fuera el pecado, Dios no se relaciona conmigo. Y algunos nos dicen, mínimo me estoy esforzando, mínimo le echo ganas. Dios tiene que entender que siempre fallo, pero mínimo me esfuerzo. Estás hablando de tu cuerpo. No sirve de nada. No sirve de nada cuánto te esfuerces. Para estar delante de Dios se necesita ser como Dios. Dios es santo, justo y perfecto. Y si Dios es perfecto, 100% perfecto, yo necesito ser 100% perfecto, no 99.9% perfecto para estar delante de Dios. Un décimo me rebota, porque no puedo entrar así. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver, 3 templos. Salmo capítulo 5, versículo 7. Te voy a enseñar, porque aquí sí tenemos tiempo, que todo lo que se relaciona con Dios es santo. Dios no se relaciona con nada de pecado. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado la frase? Tienes que ser santo, porque Dios no puede habitar un vaso sucio. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermano, tienes que ser santo, porque Dios no puede habitar un vaso sucio. Y a mí me pusieron el ejemplo con un vaso sucio y luego le echaron agua y me dijeron, ¿le darías de beber al Espíritu Santo así? Yo le dije, no. Entonces límpiate, hermano, purifícate para que venga Dios y te habite, porque si está sucio no te puede habitar. Qué tristes ejemplos. Tú y yo somos vasos sucios, fuimos vasos sucios. Por eso murió Jesús en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y ya no somos vasos sucios, somos vasos limpios. Y Él nos limpió para poder hacernos su habitación. Tremendo, ¿no? Hay una religión que se llama jainismo, es de la India. Y esa religión se basa, bueno, es una creencia de que hablo de religión, el hecho de que vas a salvar tu alma, que es más allá de lo que es este cuerpo, y habla del esfuerzo. O sea, ahí todo es tu esfuerzo. Tú échale ganas. Cuerpo, ahí te lo ganas tal cual. ¿Sí? Y tal parece que el cristianismo te lo ofrecen por gracia, pero se la pasan cobrándotelo toda la vida. Desde que llegas a la iglesia. No, y no me quiero quedar ahí todavía no me quiero quedar ahí, porque hoy en 2 horas se termina ya espíritu, alma y cuerpo. Dios es santo, ¿ok? 3 templos. Dios es santo, no se relaciona con el pecado. Y no nada más es evitar los grandotes, sino evitar los chiquitititos también, ¿ok? Porque un pecado, por muy pequeño que sea, no puede habitar en la presencia de Dios, porque Dios es 100% santo. Y yo, gracias a Cristo, soy 100% santo. Y si mi Padre es santo, yo tengo que vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza, no para llegar a ser, sino porque ya soy. ¿Qué es la gran diferencia? ¿Ok? Voy a leer los Salmos. Salmos capítulo 5, versículo 7. Ve anotando todo esto. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Primer cosa que vemos. El templo de Dios es santo. El templo de Dios es santo. ¿Qué tan santo? Cuando habla la palabra santo, significa sin pecado, sin mancha, sin una pizquita negra ahí. Bueno, la palabra santo traducido es apartado o separado. Significa que tú y yo no nos podíamos separar, no nos podíamos apartar, sino que cuando Él nos hizo santos, nos separó y nos apartó. Y no significa que ahora yo vengo y otra vez me ensucio de pecado. No, somos sellados, asegurados por Él.
porque la obra Él la hizo, no tú, no yo. El templo de Dios es santo. Ya vimos, ¿ok? No se te olvide. Salmo 22, 3. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora estamos viendo que ¿quién es santo? Dios es santo. El templo es santo, Dios es santo. Te vas a dar cuenta que todo lo que se relaciona con papá es santo. Salmo 24, 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El templo de Jehová es santo, Él es santo, y ahora el lugar donde Él llega es santo. Vamos a entenderlo, porque cuando estaba Moisés en el desierto, era un lugar natural, común y corriente. Pero cuando se le aparece Dios en la zarza, el lugar a donde llega Dios se convierte en santo. Antes de que llegara Dios a ese lugar, tal vez no era santo, era un lugar común y corriente, pero cuando llega Dios ahí, se convierte en un lugar santo. Y Dios desde la zarza le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y Moisés entendió que cuando llegó la gloria de Dios a ese lugar, fue santo. Lo vamos entendiendo. Qué práctico, ¿verdad? Qué práctico. Vimos que, ¿qué vimos primero? El templo de Dios es santo. Luego vimos que es santo. Y luego al lugar que Él llega, se santifica. ¡Qué tremendo! Salmo 51, 11. El Espíritu Santo nos dé revelación de esto, hermano. Algunos ya están sintiendo el fuego como yo, no sé, o si esta predicación es para mí. Dice el 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es santo. ¿Qué tan santo? 100%. El templo es santo. Dios es santo, el lugar a donde Él llega es santo, y ahora vemos que su Espíritu es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. 100% de santidad. Tremendo. Salmo 99, 9. Estoy leyendo solamente salmos por el tiempo también. Salmo 99, 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora dice que el monte de Jehová es santo. Estamos viendo, hermano, que todo lo que se relaciona con Dios es santo. Te hago otra pregunta, ¿qué tan santo? Pues un 80. Con que le eche ganas algún 60, porque hay otros que le ponen un 40 y mínimo nos va a juzgar y va a decir, bueno, tú le pones un 60, mínimo te voy a bendecir un poquito más que el que le pone 30, porque aquel sí es un pecadorazo y tú mínimo te esfuerzas. ¿Qué tan santo es nuestro Dios? 100%. ¿Cuánta santidad necesitas tú para estar delante de Dios? Mínimo le echo ganas, hermano. No sea tan cruel, no sea tan legalista. No. Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 48, después de que le estaba diciendo a todos ahí que le echaran ganas para entrar al reino de los cielos, les dice,
capítulo 5, versículo 48, les dice, sean perfectos como Dios es perfecto. Y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque para estar delante de un Dios perfecto, se necesita entrar en perfección. Si no, no te recibe. Te mueres, explotas, te desintegras, literal. Como cuando un cuarto está oscuro y prendes la luz, explota las tinieblas. claro, sencillamente se desaparece. No hay manera. No hay manera. Y porque Dios no es como a porcentajes, porque su santidad es íntegra. Íntegra. Es como la luz. No hay sombra de variación En Él no hay sombra de variación. No se puede. Él es el Padre de las luces. Sí. Estas luces de focos producen sombra. La luz que es Él no produce sombra. Es una luz completa. ¿No les da gusto saber que tenemos un Dios santo? Un Espíritu Santo, que a donde Él llega todo es santo y Él no puede habitar en tinieblas, porque si están las tinieblas huyen y en ese momento se convierte ese lugar santo. Cuando llega la gloria de Dios, la luz de Dios, la santidad de Dios, no queda una pizca de pecado. No queda una pizca de tinieblas. No queda nada. O se purifica o muere. No hay más. Lo vamos entendiendo. Ahora algunos van a decir, oiga hermano, se está yendo como legalista al extremo. Ahora ya no nos pasa ni un pecadito chiquito. No, porque Dios no es un pasalón. Dios y el pecado son enemigos a muerte. A muerte. A tal grado de que el pecado fue el causante de que Cristo muriera en la cruz. Son enemigos a muerte. Y Cristo en la cruz absorbió la muerte y destruyó al pecado, porque son enemigos a muerte. Pero solamente los grandototes. No, también los chiquititos. Todo pecado es pecado delante de Dios. Si entendemos esto, hermano, a vivir en santificación todo el tiempo. No para ser salvos, no para ser santos, sino porque entiendo mi nueva naturaleza y si Dios odia el pecado, yo tengo que odiar lo que mi papá odia. Yo tengo que aborrecer lo que mi papá aborrece. Yo ya no peco, pero el cuerpo sí peca hasta que no renueve mi mente y mi entendimiento. Y vamos a seguir adelante, ¿ok? Vimos que primero que era santo. Otra vez, vamos a repasar todo. El templo de Dios es santo. Luego, Él es santo. Y luego, su lugar es santo. El lugar es santo. A donde quiera que Él llega, se convierte en un lugar santo. Y si Él ya llegó a ser habitante y huésped eterno dentro de mí, ¿qué tan santo es el lugar? 100% santo. Yo soy 100% santo. Yo soy 100% santo. Repite, ahí en tu casita. Yo soy 100% santo. Necesitas meterte toda esta escritura, toda esta palabra dentro de ti para que tu mente se ponga de acuerdo con lo que tú eres. Y entonces vas a vivir en santificación más fácil, espontáneamente, que obligado por alguien que te diga tienes que hacer. Wow, qué tremendo está esto, hermano, Yo soy 100% justo, 100% santo. Y no es por lo que tú haces o dejes de hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que digas gracias y vivas agradecido con Él. Porque al que más se le perdona, más ama.
Pero una persona que agarra la gracia para decir, soy 100% santo por lo que Él hizo y vive en desgracia, esa persona no ha entendido la obra de Jesús en la cruz. Y si una persona vive como ¿qué digo? Pedro lo dijo más duro. Y Pablo lo dice también más duro. Que si vives como puerca o como marrano, enlodándote, o como perro que vomita y luego vuelve a su vómito, quiere decir que no cambiaste de naturaleza y no te puedes llamar un hijo de Dios viviendo como un perro que anda recogiendo su vómito. No puedes vivir diciendo que eres un hijo de Dios si vives como un marrano enlodándote todo el tiempo, porque entonces quiere decir que no cambió tu naturaleza. El marrano sigue siendo marrano y el perro sigue siendo perro. Pero una persona que ha cambiado su naturaleza de marrano a oveja, de perro a oveja, por ponerte esos ejemplos, hermano, entonces la oveja dice, ya no quiero enlodarme, ya no quiero ensuciarme, ahora quiero vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza. Si una persona se llama hijo de Dios y vive como el diablo, necesita nacer de nuevo. Corre por tu vida porque esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Conocimiento en su mente y está haciendo con su cuerpo lo que le conviene, pero él no es una nueva criatura. No es una nueva criatura. Porque no se puede. Sencillamente es que no se puede. ¿Y dónde está la victoria? En renovar mi mente, comenzarme a ver como Dios me ve, entender lo que ya tengo y lo que ya soy, porque hay algunos que van a la iglesia y les digo, es importante que nazcas de nuevo, darle el plan de salvación para que nazcas de nuevo, pero una vez que naces de nuevo, es igual de importante decirle a los nuevos convertidos, renueva tu mente, transforma tu entendimiento, llénate de la palabra de Dios, métete esto en la mente y en tu corazón, y de la abundancia del corazón hablará tu boca. Porque si no, vas a vivir en derrota, aún teniendo toda la luz, todo un arsenal dentro de ti, siendo ignorante. Y una persona una vez decía, pero es que entonces es lo mismo, como quiera acabo haciendo obras, como quiera acabo haciendo bien, como quiera tengo que portarme bien, como quiera. Claro, por supuesto. Ahora, claro. El asunto es que ahora no es una obra, es un fruto del Espíritu nuevo que tú eres, es un fruto, entonces no te esfuerzas. Es natural, pero si sigues pensando en que no, pues entonces es que tengo que hacerlo, pues como quiera estoy donde mismo, no has nacido de nuevo. Escúchame lo que te voy a decir, no te lo voy a explicar, pero escúchame, que Dios te dé revelación de esto. La carne no produce frutos, la carne produce obras. El Espíritu no produce obras, el Espíritu produce fruto. Por eso dice, tener como fruto la santificación. Ahora lo que estamos haciendo como obras que se ven en la carne es el fruto del Espíritu Santo hacia los demás. Ya no produzco obras para llegar a ser, sino porque ya soy. El fruto sale de dentro de mí y vas a ver que es más fácil amar, tener paciencia, convivir con los demás, y tener un poco más de templanza en medio de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos el ayudador que es el Espíritu Santo. Pero cuando yo me estoy esforzando y esforzando, va a ser tan cansado. Y me dicen, es que es lo mismo, hermano, tengo que portarme bien. Claro, el punto es, si lo haces para que Dios te dé, o lo haces porque sabes que Dios ya te dio. ¡Qué gran diferencia! Sí, o es una obra o es un fruto. La gente lo va a ver igual, pero lo que tú sabes que estás haciendo como fruto produce paz. Cuando lo haces por obras, te vas a terminar cansado y frustrado todo el tiempo. Hay tanta gente dentro de las iglesias que están cansados, que están frustrados, que lo sienten ya como un peso, que lo sienten porque
porque lo están haciendo como una obra. Como una obra. Cuando es un fruto, sencillamente nace de ti y tienes la libertad de decir, pues no, esta vez no, mañana no, ¿sabes qué? Puedo con esto, sí puedo con lo otro, esto no es lo mío. Pero cuando lo hacen por obligación. Pero cuando lo haces con una obra, no puedes decir que no, porque tú solo te estás haciendo quedar mal. Sí. Por eso vemos tantos cristianos cansados y frustrados, y más los pastores, de verdad, los líderes, porque dicen, ay, es que cómo se sufre en el ministerio. Y la verdad es que sí hay problemas en el ministerio, pero Dios no nos puso en el ministerio para sufrir. Dios nos puso para disfrutar el ministerio, para disfrutar lo que estábamos haciendo. Si no lo estás disfrutando, retírate. Corre por ¡Auch! tu vida. El ministerio no es para sufrirlo, es para disfrutarlo. Pero algunos, como lo hacen como obras de la carne, esforzándose para quedar bien con todo mundo, terminan frustrados. Doris y yo hemos aprendido en estos 28 años del ministerio a decir, hoy no puedo, hoy sí quiero, sí voy, hoy no voy. Pero como pensamos que tenemos que hacer a todo, le decimos amén, es que tenemos que ganarnos el mundo, y pensamos que si no hacemos nosotros, el mundo se acaba. A lo mejor hasta funciona mejor sin nosotros. Fíjate que yo a veces me duermo y le digo de broma a Doris, yo me duermo y de repente despierto y dice Doris, buenos días, aunque me duerme en la tarde. Y yo tengo una frase que le digo, ya desperté, ¿el mundo siguió girando sin mí? Así le digo, porque a veces nos creemos tan importantes, hermano. Mira, Dios no te llamó para que hicieras algo por Él. Dios te llamó, Jesús le dijo a sus discípulos, los llamó primeramente para que estuvieran con Él. Y luego les dio poder y autoridad de echar fuera demonios y sanar los enfermos. Pero estamos al revésados, es que estoy trabajando para Dios y no tenemos tiempo para estar con Él. Primero es estar con Él, a sus pies. Y eso es lo mejor. No estar afanados y turbados haciendo, sino estar a sus pies. Y una vez que estemos a sus pies, vamos a hacer por amor. Mi frase, si no lo estás disfrutando, no es. No es ahí. Dilo otra vez. Si no lo estás disfrutando, no es ahí. Escuchen. No es ahí. Si no lo estás disfrutando, no es ahí. No es ahí. Y claro que en el ministerio hay problemas increíbles. Yo platico con muchos pastores, Doris y yo platicamos con muchos pastores, y nada más nos los quedamos viendo y le digo yo, ¿y quién te puso a chambear así? ¿Quién te puso a trabajar así? Es que Dios nos llamó al ministerio y a ganar almas y Dios te llamó para estar con Él, para disfrutar tu vida con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Y la gente que llega alrededor, disfrútala. Si se va, disfruta también que se vayan. Como la película de los grandes héroes. Sí. Eran los héroes no eran las hadas y Santa Claus y no sé quién. Uh-huh. Que dicen, es que estamos tan ocupados trabajando para los niños que no tenemos tiempo para los niños. ¿Sí? Así estamos nosotros. Estamos tan afanados trabajando para Dios que no tenemos tiempo para Dios. Qué triste. Qué triste. Yo le dije, de verdad, bueno, a lo mejor me saco un poquito de ese tema, pero yo de verdad le dije a Dios, yo no quiero andar predicando, yo no quiero andar administrando y haciendo un montón de cosas, porque lo hice por tantos años y me sentía tan frustrado y decía, esto es ser cristiano, esto es ser predicador, esto es ganarse almas para Cristo, pero me sentía tan frustrado. Cuando le dije, ya no quiero hacer nada, y comencé a hacer las cosas tranquilo, disfrutaba, entonces más bien todo explotó de una manera genial y grandiosa. Y ahora es cuando más ocupado estoy predicando, pero que me sienta frustrado, no, ahora voy emocionado, me divierte, ya estoy esperando los lugares para salir a otros países a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no lo hago como para ganarme al mundo para Cristo como obligación, sino que lo hago para llevar bendición al pueblo de Dios, que es una gran diferencia.
Antes elaboraba un sermón para que vieran cómo predico de potente y poderoso. Hoy no, hoy voy para ver qué necesidad hay en la congregación y ministrar al pueblo de Dios con una palabra de bendición. Cambia todo. Perdón, les dije todo esto para ver si están poniendo atención. ¿Cuál fue lo primero? El templo de Dios es santo. Después, Dios es santo. Luego, el lugar a donde Él llega es santo. Y luego, su espíritu es santo. Su espíritu es santo. Y luego, su monte es santo. Todo lo que se relaciona con Dios es santo. ¿Te quieres relacionar con Dios? Wow. Salmo 105:42. Dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. La palabra de Dios es santa. ¿No te da gusto saber eso? Su santa palabra es santa. Todo lo que Él dice es santo, justo y perfecto, y todo lo que sale de su boca Él lo cumple. En su palabra no hay sombra, no hay pecado. Él cumple su palabra. Bueno, vimos estas cosas nada más para que te des cuenta que todo lo que se relaciona con Dios es santo y el pecado no puede habitar en Él. Nos metemos a esta tremenda clase. Faltan 10 minutos, no importa. Mira, en esta serie tengo un montón de cosas que te quiero seguir diciendo, pero por eso tengo grupo de reformadores, grupo de pastores, donde les estoy dando otras secuencias, y algunos colados del diplomado se meten, ya los hemos visto ahí. Bienvenidos, no pasa nada, ¿ok? Los 3 templos. Vamos a Éxodo capítulo 25. Abre tu Biblia, hermano. Éxodo capítulo 25. Me vas a ayudar a predicarlo. Éxodo 25, versículo 1. Aquí vamos a hablar del primer templo, si se puede decir templo, pero es el tabernáculo de Moisés. Dios nos ha amado tanto, hermano. El Dios que creó los cielos y la tierra, que dice Job que con sus 3 deditos formó la tierra. Imagínate el poder de Dios, que todo el planeta Tierra con sus 3 dedos lo formó. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Dice que habita en una luz inaccesible. Él es el Dios de dioses. No hay nadie como Él. Pero Él nos amó tanto que le dice a Moisés, Moisés, constrúyeme un tabernáculo porque voy a andar con ustedes en el desierto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y Moisés les dice al pueblo, el Dios grande y poderoso, el que nos libró de Egipto, el que hizo señales, prodigios y maravillas, ¿qué creen? Me acaba de informar que va a ser nuestro vecino. Va a vivir con nosotros en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Parece ciencia ficción, hermano, esta historia. Pero imagínate, aún en el desierto vivían como reyes estos tremendos. En medio del calorón les ponía clima. Una nube ahí que se apagara todo el calorón, Doris. ¿Te imaginas? Cuando tenían frío, ahí tenían la calefacción, les ponía una columna de fuego también para que... ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando tenían hambre, ahí les enviaba comida en el mismo desierto. Esto me enseña que aunque atravieses por un desierto, Dios está contigo. Tenían sed y ahí estaba la roca que los seguía. Siempre he tenido curiosidad cómo lo seguía esa roca. Daba vueltas. Una vez Ricky, mi niño, me dice, papá, ¿y cómo lo seguía? ¿Tenía unas patitas también la roca que caminaba ahí o cómo? Nos imaginamos tantas cosas, ¿verdad? Pero también la roca que lo seguía, y dice, y la roca que lo seguía era Cristo. ¡Qué tremendo entender que Cristo seguía al pueblo de Israel en el antiguo pacto! Pero ahora nosotros lo tenemos dentro de nosotros. ¿Alcanzamos a ver cuánto nos ama Dios? Igual que la columna de fuego, igual que la nube.
Igual que todo. Pan que descendió del cielo. Todo es una sombra de todo. Pero vamos a pensar, ¿por qué Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo y voy a habitar en medio de mi pueblo? ¿Por qué? Piénsenle. ¿Por qué no solamente se aparecía en medio del pueblo de Israel? Si se hubiera aparecido nada más en medio del pueblo de Israel, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Israel? Lo que les decía hace un rato. ¿Qué? Se desaparecen. Se desaparecen, explotan, dejan de existir. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pueblo de Israel era pecador, rebelde, sin causa. ¿Por qué Dios en el huerto del Edén con Adán se paseaba a la hora de la tarde con él? ¿Por qué platicaba con Adán? Porque no había pecado en él y podían platicar todo el tiempo juntos. Pero cometió pecado, ¡pum!, hubo una separación. Y ahora Dios por amor se separó, por amor se separó, no porque nos odiara, no porque nos tuviera coraje, no porque dijera, ya cometieron pecado, los aborrezco, no, por amor se separó. ¿Cómo que por amor? Porque si se hubiera quedado el Dios santo con el hombre pecador, ¿qué hubiera pasado? Lo mata, lo destruye, porque no pueden habitar juntos el pecado y Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Qué tremendo entender esto, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, pero los amo y quiero estar en medio de mi pueblo. Dice Dios, ya sé lo que voy a hacer. Hazme un tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en 3. Volvemos al número fantástico. El tabernáculo estaba dividido en 3. Repite conmigo, 3. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y el tabernáculo estaba dividido en 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Ves qué padre está todo esto, hermano? Ya, algunos ya están entendiendo, ¿verdad? Y el tabernáculo y el templo de Salomón eran sombras de lo que había de venir, del mejor templo. ¡Qué tremendo! Del verdadero templo. No hecho con oro, no hecho con plata, no hecho con cemento, no hecho con ladrillos, sino hecho con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo estoy a punto de correr. Esto es tener entendimiento de lo que Cristo hizo, de lo que somos, de lo que valemos. Por eso Pedro dice, no fuimos construidos con oro ni con perlas, sino con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuánto valgo? ¿Oro? ¿Piedras? Valgo la misma sangre del Cordero. ¿Qué pasó, amor? Es que Sujei está diciendo, unos tenemos más atrio. Eso sí, unos tienen más. Algunos no parecen el tabernáculo, parecen mezquitas. No son la capilla, son la catedral. Ok, vamos a ver, porque yo estoy emocionado. Éxodo capítulo 25 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Eran los materiales más caros existentes en la tierra. De lo más caro de la tierra se iba a hacer el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí va a habitar Dios. Porque ahí iba a habitar la misma presencia de Dios. Y se tenía que hacer con lo mejor. Con lo mejor que existiera en la tierra. Hasta ese momento no había más cosas mejores. No había nada mejor. No había nada mejor. Gracias, Doris. Doris es mi traductor en español y me traduce español verdadero. Se ríe ella. De tu español al español normal.
En Éxodo 25, ponme mucha atención lo que te voy a decir porque yo estoy súper emocionado. Dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Si tú lees Hebreos, te vas a dar cuenta que en el cielo mismo hay un templo, si se puede decir, que le mostró a Moisés como una revelación y le dijo, así quiero que me lo hagas como el que tengo allá en el cielo. Por eso cuando Jesucristo murió y derramó su sangre y María lo iba a agarrar, le dice, no me agarres porque todavía no he subido al lugar verdadero a presentar la ofrenda. Y cuando presenta la ofrenda, baja de nuevo y la ve y le dice, ahora sí, abrázame. El sacrificio está cumplido, está hecho. Porque no entró a un tabernáculo hecho de manos, dice Hebreos, sino al cielo mismo, para ofrecer la ofrenda perfecta una vez y para siempre. Bueno, yo quiero llorar. Mira la Biblia, a ver si lo alcanzas a ver. Esto me encanta, mira. Y Dios le comienza a decir a Moisés todas las especificaciones de cómo hiciera el tabernáculo. Y te digo una cosa, personalmente, cuando no entendía la gracia, cuando no entendía la verdad presente, yo decía, ay, aquí habla del tabernáculo, qué aburrido. Ay, aquí habla otra vez del tabernáculo, qué aburrido. Y otra vez del tabernáculo, qué aburrido. Cuando no entendía. Pero cuando entendí que la casa que se estaba haciendo, el tabernáculo, era para el Dios poderoso y santo que iba a vivir en medio de su pueblo y que esto era una sombra de una verdad presente, le puse mucha atención. Y mira, si le das vuelta al capítulo 25, ¿de qué habla? ¿Del tabernáculo? Dale vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. Síguele dando vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. Y síguele dando vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. Síguele dando vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. Y síguele dando vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. ¿Ya te cansaste? Nada más de darle vuelta ya te cansaste. ¿Te imaginas y ponte a pensar cómo estaba quedando el tabernáculo? ¿Cómo estaban dejando el tabernáculo? ¿Cuáles eran las instrucciones precisas del tabernáculo? Porque iba a venir el Dios poderoso y santo a habitar en ese lugar. Se tenía que hacer perfecto. Síguele dando vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo. Dale vuelta. ¿De qué habla? Del tabernáculo, del tabernáculo, del tabernáculo, del tabernáculo, del tabernáculo y fin del tabernáculo. En el capítulo 40, ahí se acabó el tabernáculo. ¿Cuántos dicen por fin? Éxodo 40, 33. Pon atención a lo que sucede cuando se termine el tabernáculo. Dios le dice a Moisés, prepárame el tabernáculo porque voy a morar en medio de ustedes. Y el tabernáculo estaba dividido en tres: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Éxodo 40, 33. Ayúdenme. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo comienza ahí? Versículo 33, ¿cómo comienza? Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Así que acabó. Finalmente, ¿cómo podemos traducir la palabra finalmente?
Porque Dios le dice a Moisés, constrúyeme el tabernáculo. Ahí estaban trabajando, chambeando, haciendo la obra. Trae los carpinteros, trae el oro, trae la plata. Y cuando terminaron la obra, dice, finalmente. ¿Cómo lo pones de otra manera? ¿Se acabó? ¿Ya acabamos, papá? El trabajo que me mandaste a hacer ya lo terminé. ¿Cómo lo ponemos de otra manera? ¿Cómo, Doris? Consumado es. Consumado es. Moisés le dice, Dios Jehová grande y poderoso, la obra que me mandaste a hacer para que vinieras a habitarla, consumada es. Y cuando él dijo, terminada es la obra que tú me mandaste a hacer, mira lo que sucede. Dice, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando Moisés dijo, ya terminé, consumada es, entonces descendió la gloria de Dios y llenó el tabernáculo de reunión. Ahora te hago una pregunta, qué tremendo, ¿no, hermano? Y esto era una sombra de lo que había de venir. Espíritu, alma y cuerpo. Doris ya está llorando. Nada más de entender, tener revelación, tener entendimiento de lo que Dios hizo a nuestro favor, de cuánto nos ama, que sí cometimos pecado, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, quiso habitar en medio de su pueblo. Dios nos ama. Te hago la pregunta. ¿Dónde habitó papá? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿O en el lugar santísimo? ¿Dónde habitó? En el lugar santísimo. Ahí habitó. Ahora escúchame, mira. Porque había un velo. Nadie podía cruzar ese velo. No sé si tú pienses o medites como yo medito a veces. Pero ¿te puedes imaginar a papá en el lugar santo, santísimo, solo, sin platicar con nadie? Mientras todo el pueblo platicaba con todos, él estaba solo ahí, esperando al sumo sacerdote para platicar con alguien. Imagínate el amor y la paciencia de él. Y eso si no tenía que matarlo. ¿Sí? Esperándonos ahí. Y habitó en el lugar santísimo. Y cuando estaba en el lugar santísimo, nadie podía entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote, y si entraba con pecado, moría. Agarramos un descanso de 5 minutos. Espero que estemos entendiendo esto, hermano. 5 minutos y regresamos. Agárrate un café con un pan y disfruta esta tremenda enseñanza de lo que ya somos. No lo que vamos a llegar a ser, sino lo que ya somos, tenemos y podemos hacer por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendiciones.